Hola amigos, soy el pastor Paco Rubiales y vengo con una enseñanza hoy que el Señor me viene hablando en los últimos tiempos y tiene un cierto componente profético. Es una palabra que trata de leer los tiempos que estamos viviendo. Es una palabra que trata de hacernos ver y de revelarnos cuál tiene que ser nuestra actitud como cristianos y como iglesia en este tiempo turbulento que estamos viviendo. Venimos de una pandemia hace 5 años y desde entonces parece que el mundo, que ya estaba bastante loco, se está volviendo un poquito más loco, hasta el punto de que ya las naciones están empezando a admitir el hecho de que una guerra, una confrontación militar a nivel mundial es bastante posible. Lo que era impensable hace algunos años, ahora ya se ve como posible, e incluso los propios gobiernos de las naciones, especialmente en Europa, están recomendándonos a los ciudadanos europeos que tengamos preparados un kit de urgencia para poder resistir al menos 72 horas en tanto se pueda producir una crisis de cualquier tipo y los gobiernos puedan reorganizar cómo atender esa crisis. Un kit de urgencia con medicamentos, con comida, con agua, con otras cosas. Estos tiempos turbulentos que estamos viviendo requieren de una actitud por parte de los cristianos y por parte de la Iglesia de Cristo en la tierra. Y lo que el Señor me hablaba es de que este es un tiempo donde más que nunca la Iglesia y los cristianos se tienen que levantar en oración, se tienen que levantar en clamor, pero sobre todo hay que multiplicar y redoblar los tiempos en los que pasemos a solas, en silencio, en intimidad y en comunión con el Señor. Como dijo Jesucristo, cuando vayáis a orar, entrar en vuestro aposento y cerrada la puerta, pedidme, y lo que yo veo en el secreto os lo recompensaré en público. Este es un tiempo donde más que nunca la Iglesia, en vez de vivir de muros para adentro, tiene que comenzar a aprender, redoblar sus esfuerzos por convocar a los cristianos, convocar a los hijos de Dios, no solo a tiempo de oración en asamblea, en comunidad, sino animar a todos los cristianos a pasar tiempo a solas con el Señor, clamando, pidiendo, orando, agradeciendo, adorando al Señor, para que los cielos se abran y la mano de Dios venga sobre este mundo y traiga el consuelo, la fortaleza, la solución, la salida, la abundancia, la prosperidad, todo aquello que el mundo necesita. La soledad, mis hermanos, es una señal para los que han sido llamados por Dios para un propósito. Estamos llamados en este tiempo para vivir más en la intimidad de Dios que en la actividad o en el activismo público de la Iglesia. De repente no son tiempos para tanta actividad de la Iglesia, más allá de los cultos de oración, más allá de los cultos de adoración, más allá de los cultos evangelísticos o cultos de la palabra. Más allá de eso, todo activismo tiene que cesar en favor de emplear ese tiempo en pasar todos y cada uno de nosotros tiempos a solas de comunión con el Señor. Dice Juan capítulo 15, versículo 19, dice Jesucristo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es tiempo de pasar tiempo con Dios. Es tiempo de pasar tiempo con el Espíritu Santo en comunión. Es tiempo de pasar tiempo con Jesucristo. Es tiempo de proclamar su gracia. Es tiempo de proclamar abundancia, prosperidad y avivamiento. Es tiempo de proclamar salvación al mundo desde la soledad, la comunión de nuestros aposentos, de nuestras habitaciones, de nuestras casas y de nuestras iglesias.
y evidentemente vamos a ser aborrecidos por ello, pero a nosotros eso no nos tiene que mover. Lo que a nosotros nos tiene que mover es lo que Dios nos ha hablado para este tiempo. La única manera de sobrevivir a estos tiempos turbulentos como cristianos es someternos a ciertos hábitos de aislamiento para estar a solas con Dios. Mira, la soledad no es un castigo, mi hermano, sino que es una preparación. Y te digo algo, existen dos tipos de soledad. La soledad provocada, que es cuando entendemos de parte de Dios y tomamos la decisión por nosotros mismos de irnos a estar a solas con Dios. Esa es la soledad voluntaria, pero también hay una soledad provocada, porque llega un momento que Dios, cuando ve que estamos tan abstraídos, tan distraídos con tantas cosas, Él provoca soledad en nuestra vida para hacernos ver la necesidad de pasar tiempo con Él. No hay un espíritu más destructor en este tiempo que el espíritu de distracción. Y el diablo trabaja muy bien con la distracción. Nos quiere tener distraídos para no pasar tiempo a solas con Dios. Mira, la soledad no es un castigo, mi hermano, sino es un tiempo de preparación. La etapa de aislamiento es una antesala para algo más grande. Recuerdo cuando el apóstol Pablo iba camino de Damasco con la sana, entre comillas, intención de torturar y asesinar a los cristianos. Él llevaba cartas y credenciales del Sanedrín judío, pero él tuvo un encuentro con Cristo. Cuando él tuvo un encuentro con Cristo, se entregó a Cristo y comenzó a ser aborrecido y perseguido, no solo por los judíos, que lo consideraban un traidor y un hereje, sino por los propios cristianos, que le tenían miedo porque lo consideraban un torturador y un asesino. Eso provocó un largo periodo de soledad de la vida de aquel llamado Saulo, que luego sería Pablo, que estuvo durante años en el desierto, y en ese tiempo de soledad, por cuanto había sido aborrecido por unos y por otros, en ese tiempo de soledad, el Señor trabajó con él, deshizo de su mente y sacó de su corazón toda doctrina y toda teología religiosa judía y construyó en él el mensaje del Evangelio de la Gracia. Cuando ese tiempo de soledad provocada por Dios concluyó, dice la palabra que Bernabé se acordó de él, lo llamó, lo hizo traer a Antioquía, estuvo durante un año junto con Bernabé enseñando a la iglesia, y al año fue enviado a las misiones. Para que todo aquello sucediera y todos aquellos éxitos se dieran, Saulo tuvo que estar en soledad, una soledad provocada por Dios, una soledad provocada por el aborrecimiento, la persecución, el miedo, el temor que le tenían. Pero gloria a Dios que Dios provocó ese tiempo de soledad y pudo fraguar en Saulo esa teología, entre comillas, del Evangelio de la Gracia que ha llegado hasta nosotros y por la cual vivimos. El Evangelio del Reino predicado por Cristo, el Evangelio de la Gracia predicado por Pablo. ¡Qué bueno! La etapa de aislamiento, mi hermano, es una antesala para algo más grande. Es un proceso del llamado divino. Por eso tengo que decirte algunas cosas acerca de la soledad a la que el Señor nos está llamando en este tiempo y a la cual tú y yo vamos a venir o voluntariamente o el Señor la va a provocar. De repente va a provocar en nuestras vidas que nuestras familias se alejen, que nuestros amigos nos dejen de llamar, que nos veamos en unas condiciones de abandono y nos vamos a sentir mal. Pero quiero decirte algo, es una buena noticia, porque la soledad y el aislamiento es la antesala de lo grande que el Señor tiene preparado para nosotros. La soledad, mi hermano, no es un vacío, es un lugar donde Dios moldea corazones y prepara destinos. José fue aborrecido por sus hermanos, echado en una cisterna. El Señor provocó en José un tiempo de soledad, alejado de su padre y de sus hermanos. Lo convirtió en un esclavo. En su esclavitud él estuvo solo. Luego él estuvo al servicio de un hombre muy importante en Egipto, y ahí también él experimentó situaciones donde terminó siendo inocente.
en el calabozo, en prisión, por años estando allí solo. Todo ese tiempo José estuvo pendiente de lo que Dios hacía en su vida, sin quejarse, entendiendo que esos eran los tiempos de aislamiento y soledad que él tenía que vivir. ¿Para qué? Para ser preparado para luego ese propósito tan grande que Dios tenía para su vida de ser gobernador de Egipto, el hombre más importante después de Faraón. Así que la soledad no es un vacío, es un lugar donde Dios moldea corazones y prepara destino. Lo podemos ver en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, le dijo a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¡Qué tremendo! Yo sé que a veces, mi hermano, la soledad desconcierta. Falta de amigos, se rompen relaciones, una sensación de no encajar en el mundo, desaliento, desazón, descorazonamiento. Sí, la soledad a veces produce ese desconcierto, ¿verdad? Pero es un patrón bíblico donde Dios aparta a sus siervos para un propósito más elevado. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté, y te di por profeta a las naciones. Usted ve la vida del profeta Jeremías, el profeta llamado el profeta llorón, por todo lo que pasó, todo el aborrecimiento, persecución, rechazo, pero todo eso fue necesario para que se cumpliera el propósito de Dios en él, que ya estaba previsto para él desde antes de la fundación del mundo, y también, como no, desde el vientre de su madre, como hemos leído en Jeremías capítulo 1, versículo 5. El aislamiento, mi hermano, no es aleatorio, sino intencional. Dios no te aísla, Dios no te lleva a la soledad por el mero hecho de hacerte sufrir en la soledad. Hay una intención en el corazón de Dios para llevarte a ese tiempo. Este mensaje te lo traigo porque sé que muchos que lo estáis oyendo estáis experimentando esto, y los que no lo estáis experimentando lo vais a experimentar en breve. Es intencional. Moisés estuvo solo 40 años en el desierto hasta el día en que el Señor se le reveló en la zarza ardiente. Esos 40 años fueron 40 años de preparación de Moisés para la gran tarea, el gran propósito de, por los siguientes 40 años, llevar al pueblo a la tierra prometida. Durante esos 40 años intermedios, el Señor trabajó con él para borrar de él todo vestigio de su pasado como príncipe de Egipto, y para formar en él un corazón, el corazón de un pastor que iba a guiar a un tremendo y voluminoso y abundante y multitudinario pueblo a la tierra prometida. Así que cuando el Señor lo preparó en esa soledad, en esos tiempos de soledad que eran muy prolongados, donde él estaba apenas en el monte con el ganado, lejos de su familia, lejos de todo el mundo, el Señor le estuvo preparando. La soledad, mi hermano, no es un abandono de Dios, sino un espacio donde Dios se encuentra con sus elegidos y los prepara para la obra para la que Él nos ha escogido. No. Escúchame, no es que el Señor te abandonó, no te sientas abandonado, al contrario, la única compañía que tú vas a tener en los tiempos de soledad y de aislamiento es a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Tú vas a experimentar un alejamiento gradual de amistades o relaciones que antes eran significativas. El distanciamiento va a producir en ti un dolor, pero en realidad ese distanciamiento es para protegerte y para prepararte. Mira, Dios elimina toda influencia que pueda distraer o desviar tu propósito. Dios lo va a hacer. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios va a eliminar de tu vida
toda influencia relacional, amistosa, familiar, laboral, residencial, social, la que quiera que sea, que puede intoxicar o contaminar tu propósito. Y esos son los tiempos de soledad, mi hermano y mi hermana. Vemos ahí cómo Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 23 y en otros versículos se apartaba a solas con Dios después de estar con las multitudes. Cuando Jesús en su condición humana pasaba mucho tiempo con las multitudes, él también se contaminaba. Y entonces él buscaba luego de propósito tiempos a solas con Dios, a veces vigilias completas toda la noche con Dios, para sacudirse toda intoxicación o toda contaminación que pudiera darse o que se podría haber dado en su condición humana. Por eso él aparecía cada día restaurado total y completamente y podía enfrentar de nuevo el desafío de su propósito, el desafío de estar con la gente y hacer los milagros, predicar, enseñar todo lo que él hacía, cumpliendo su propósito. ¿Sabes qué? La soledad, mi hermano, fuerza la comunión con Dios, afinando nuestra capacidad de escuchar su voz. Porque tú nunca vas a escuchar con mayor claridad la voz de Dios que cuando estás a solas, que cuando estás en la oscuridad de la madrugada, en el silencio de la noche, en el desierto. Ahí se van a afinar tus oídos y mis oídos. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante es poder identificar la voz de Cristo en medio del mundanal ruido, pero qué importante es pasar tiempo a solas con Cristo, escuchando su voz, para luego en medio de cualquier circunstancia poder distinguirla y no ser engañados. La soledad promociona la intimidad con Dios, reduciendo las interferencias al mínimo. No te sientas mal, no te sientas aborrecido, no te subestimes, no pienses que eres una persona que no vale nada. No, por favor, no pienses eso. No pienses que Dios te abandonó, no pienses que Dios te dejó solo, no pienses que Dios te aborreció. No. Es que el Señor quiere reducir las interferencias al mínimo. Por eso te digo, amigo y hermano, en este día, no cuestiones la soledad. Cuando vivas tiempos de soledad, mira al cielo y di gracias, Señor. Porque si tú estás permitiendo esta soledad, es, número 1, porque me quieres hablar, número 2, me quieres restaurar, número 3, me quieres preparar, número 4, me quieres descontaminar y número 5, me quieres llevar a algo grande para mi vida. Elías experimentó esos tiempos de soledad después de haber aniquilado a los profetas de Baal. Pero Dios dice que fue a hablar con él, fue a visitarlo. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y más adelante el Señor le dice, o la palabra dice: Jehová no estaba en el viento, Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el fuego. Jehová está contigo ahora en este tiempo de soledad. Escúchame, la soledad no es el fin de tu vida, sino que es el principio de todo. El Señor va a procurar establecer puntos cero, inicios de ciclo, restauraciones, sanidades, por medio de momentos de soledad, donde Él quiere que solo estés con Él. La soledad, mis hermanos, enseña dependencia de Dios y no del hombre. Cuando somos suficientemente dependientes del hombre, Dios trae tiempos de soledad, donde nos revela que el hombre falla, pero que Él no falla. Y que por lo tanto una decisión sabia es depender de Él y no del hombre. ¿Te acuerdas
Abraham tenía 99 años cuando Dios le cumplió su juramento de que él iba a tener un hijo. Cuando Abraham tenía aproximadamente unos 110 años y su hijo tenía 10, 11, 12 años aproximadamente, Dios se dio cuenta de algo, que es que Abraham amaba más a su hijo que a él. Y entonces Dios le probó a Abraham y le dijo que fuera al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Cuando Dios vio que Abraham era capaz de sacrificar a su hijo por amor a él, Dios detuvo ese sacrificio y restauró la vida de Abraham, dejando que su hijo viviera. Cuando Dios ve que dependemos demasiado de los hombres, o que nuestro amor es mayor por cosas de hombres o por hombres que por Él, Él nos va a provocar a momentos de soledad. Él nos va a probar. David, antes de ser rey, estuvo solo huyendo de Saúl, que lo quería matar. David se vio muy solo. El Salmo, mira lo que dice. Salmo 34, 18. Dice el rey David: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David entendía muy bien lo que era estar solo, lo que era ser aborrecido, lo que era ser perseguido, pero en una persecución de muerte donde su vida estaba en peligro. Pero Dios permitió ese tiempo de soledad para que David aprendiera dependencia de Él, dependencia de Dios. Mira, la soledad también, mi hermano, es un tiempo para purificar. Antes te lo decía, es un tiempo para desintoxicarnos, para descontaminarnos. Lo podemos ver en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3. A ver si lo puedo leer. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. La soledad es un tiempo de purificación. Mira, la soledad también sirve para refinarte, y la soledad saca brillo a tu vida, porque en la soledad el Señor te va a limpiar del polvo del camino, del polvo del mundo, y tú vas a brillar como Dios quiere que tú brilles, porque tú fuiste creado a su imagen y semejanza. La soledad, te dije antes, no es una estación final, sino un tránsito hacia algo más grande. Dios está preparándote para algo más grande. Por eso no te quejes si te sientes solo. No pienses: ay, mi familia, ay, mi mamá, y mi hermano, ay, mira, estos amigos de tanto tiempo, ahora ya no quieren, ay, me veo solo, pobrecito. No, perdóname, la soledad no es una estación final, es un comienzo. Deja que el Señor mueva las piezas, aunque no lo comprendas. Tú mira al cielo y di: Señor, tú sabes por qué está pasando todo esto. Yo me pongo en tus manos, haz tu obra en mí. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No importa por donde tú estés viviendo, lo que tú estés atravesando. Amigo y amigo, la soledad no es un accidente ni una condición que deba evitarse. La soledad provocada por Dios o la soledad voluntaria de nuestra parte, cuando entendemos que Dios nos llama a estar a solas con Él, no es un accidente. Es un tiempo, es un receso, es un tiempo de stop, de frenada, que tiene una intencionalidad, que busca algo. Dice que la soledad no es un accidente ni una condición que deba evitarse. No evites la soledad. Estamos educados en este mundo para que cuando nos sentimos solos, poner la tele, pasar horas en las redes sociales, distraídos, en plataformas, llamando por teléfono. Evitamos la soledad. No evites la soledad. Aprende a disfrutar la soledad. Dios quiere que estés solo. Y en esa soledad con Dios tú no te vas a sentir solo. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Cuando Dios te llama a estar a solas con Él, Él no va a permitir que tú te sientas solo. La soledad, mi hermano, es un terreno fértil. La soledad te aleja de la esterilidad del mundo y te mete en un terreno fértil para dar
fruto. No busques compañía en esos momentos. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana vendremos con la segunda parte de este tema apasionante. Estamos siendo llamados en este tiempo turbulento a vivir en soledad con Dios, a aislarnos con Dios y a buscar una mayor comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo Jesucristo y con Dios el Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Mañana vendremos con la segunda entrega de esta enseñanza. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Un abrazo.